las normas sobre pruebas son de naturaleza exclusivamente procesal. Beckman propone esto. Dice, el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas. Bueno, eso también es cierto, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista al interior del proceso, donde el proceso judicial como hecho que es contencioso y hay una contienda, hay dos posiciones, salvo que sea de puro derecho, o sea, las partes tienen que acreditar sus pretensiones, ¿no? El fundamento de sus pretensiones. Y por tanto, normalmente ese acreditamiento es sobre hechos, como le digo, con la excepción de cuando estemos a procesos de puro derecho, donde sí no hay actividad probatoria, sino simplemente fundamentación de protección de la norma, ¿no? Correspondiente. Chovetta afirma, toda materia de las pruebas, toda materia de las pruebas pertenece al derecho procesal. ¿Sí? Entonces, estas son las teorías procesalistas, digamos así, porque estos conceptos no consideran que lo cuando hablamos de prueba hablamos del ámbito procesal. Echandía dice, las normas consagradas en los códigos civiles para regular las formas como pueden probarse los actos y contratos en apariencia contemplarían exclusivamente los derechos y obligaciones materiales, pero esto no les quita su carácter puramente procesal, porque contienen una norma de conducta para el juez si el proceso se produce. Es decir, señor, lo que yo actúo, lo que yo tengo, este medio probatorio, no es otra cosa, no es tanto para efectos de la relación jurídica, sino que es para acreditar en un proceso realmente mi pretensión y mi derecho. Son teorías, son posiciones que obviamente hasta hoy se mantienen, ¿no? De acuerdo a tesis, las normas sobre pruebas se dividen en dos ramas, procesal y material, cada una con su naturaleza propia, sostiene Jaime Watts, ¿no? En realidad existen dos clases de prueba, una prueba material y una prueba procesal o judicial en sentido estricto. Acá dice, prueba material es aquella que en el ámbito de las relaciones jurídicas, regida por el derecho material, se destina a la justificación de la existencia de determinado acaecimiento de la vida real. En cambio, la prueba procesal es la que se dirige a producir la convicción psicológica del juez en un sentido determinado. ¿Y esto cómo se digiere? ¿Cómo se entiende? ¿Se entiende? Podríamos entenderlo así, o deberíamos entenderlo. A ver, yo tengo un control de compraventa. Dentro del ámbito sustancial material está el contrato de compraventa. Acredita la relación jurídica de que ha habido un acto o una obligación de compraventa. ¿Correcto? Al momento que yo lo llevo al juez, de repente no voy a acreditar probablemente la compraventa, sino de repente alguna situación especial en las condiciones de esa compraventa. Entonces quiere decir que esta prueba, este documento que en la vía sustancial simplemente acredita una relación jurídica de compraventa, ¿qué es lo que yo pretendo en el proceso con ese documento? ¿No? ¿Qué es lo que yo pretendo en ese proceso con documento? ¿Qué es lo que yo trataré de lograr a través del proceso que convenza al juez ese medio probatorio? De repente que soy propietario, ¿correcto? Puede ser una posición que se coincidiría probablemente con la parte material. De repente quiero acreditar que soy propietario y lo compré en tales condiciones. Ahí viene un plus. ¿Qué es lo que yo quiero formarle convicción al juez? De repente al juez le digo, señor, yo lo compré y en verdad que cuando yo lo compré no tenía techo techo ligrado, tenía techo de caraminas, yo he invertido ahí. Y de repente esa obligación, el señor me dijo a mí que si yo invertía, obviamente me iba a contar el precio, no lo he hecho. Entonces dependerá de la pretensión también, ¿no? Dependerá de la pretensión que querramos lograr en el proceso esta situación. Entonces tenemos, por eso que Juan dice, pruebas de derecho, el derecho real sustancial, para simplemente acreditar la relación jurídica, pero al mismo tiempo en el proceso también nos servirán esas pruebas de la naturaleza procesal cuando estén destinadas a tomar una convicción en el proceso. ¿Qué cosa quiero lograr? ¿Qué quiero acreditar en el proceso para convencer al juez que resuelva tal o cual pretensión a mi favor? Quinta tesis. Las normas sobre pruebas pertenecen al llamado derecho justicial. Aquí sí, simplemente, oiga, estamos hablando de justicia, proceso. Solamente una materia solamente una materia de derecho que tenga por objeto una relación jurídica existente entre la justicia estatal y el individuo que es miembro del Estado puede considerarse como derecho justicial, en el sentido jurídico estricto del término. Si el derecho procesal de todas sus ramas y las normas relativas a la pretensión de tutela jurídica pertenecen al derecho judicial, es obvio que las reglas sobre la prueba corresponden a este derecho. Y como se dice, las pruebas corresponden, él considera,
donde hay, o sea, al proceso judicial propiamente, ¿no? Es una tesis también trascendente dentro del tema. Bien, terminada esta parte introductoria, son las tesis sobre qué cosa, en qué consiste la prueba, para qué sirve la prueba, y que vemos, son múltiples, son autores actuales, ¿no?, que tienen trascendencia, y sin embargo vemos una diversidad de posiciones sobre la naturaleza jurídica, para qué sirven las pruebas, de la prueba, ¿no?, naturaleza jurídica sustancial o procesal. Y aquí ya tenemos el derecho a probar. ¿Y en qué consiste? El derecho a probar dice, conforme existe un derecho subjetivo de acción, para iniciar el proceso puede afirmarse que existe un derecho subjetivo de aprobar. ¿Derecho aquí ya dice esto? Claro, evidentemente, o sea, cuando hablamos de derecho subjetivo, hablamos de una potestad, de un poder hacer. Entonces, la Constitución es un derecho fundamental de toda persona, el poder iniciar una acción judicial. No te dice iníciala, te dice puedes iniciarla, te faculta. Tampoco te dice una vez iniciada te voy a amparar tu derecho, eso ya lo veremos en el proceso. Lo que te dice es que tú tienes derecho a accionar, derecho a ir ante el Estado para que te imparta justicia, para que te brinde tutela jurisdiccional efectiva, y por tanto, si corresponde, te aceptará tu derecho y obligará a la parte contraria a que lo cumpla con su obligación. No puede haberse el derecho a probar sino desde un punto de vista exclusivamente procesal. Sin derecho a probar no hay proceso justo. Claro, evidentemente, pues, ¿no? O sea, si el proceso es un proceso dialéctico, un proceso confrontacional, contradictorio, ¿no?, de pretensiones, y estas pretensiones tienden a conflictuarse, porque es un proceso contencioso, las partes tendrán que acreditar el fundamento y el sustento de sus pretensiones. Y ante este poder acreditar, esta facultad de poder acreditar, es justamente lo que se denomina derecho a probar. Es un derecho fundamental. El derecho a probar es visto como un derecho fundamental, autónomo, ¿no? El derecho es un derecho de carácter procesal que integra el derecho fundamental a un proceso justo o simplemente debido proceso. Esto es todo Reinaldo Bustamante, un autor de la Católica, recientemente, tiene incluso un libro, ¿no? Justamente tiene un libro que se llama el derecho a probar, creo que le daba el título, ¿no?, como proceso justo. Y es un tema trascendental, porque ya lo analiza desde el punto de vista como derecho fundamental, ¿no? O sea, ¿qué tanto el derecho a probar implica el desarrollo, la exposición de un derecho fundamental? La naturaleza jurídica, bueno, ahí están las tesis señaladas, se puede concluir que la naturaleza jurídica de la prueba, independientemente de que sea un acto ministerial mixto o exclusivamente procesal, es un acto humano, que puede ser procesal y anterior al proceso, o desarrollar el proceso judicial. Algunos dicen, porque así, pero si tú dices que es un acto humano, quiere decir que las personas jurídicas no podrían proponer medios probatorios. O sea, que una persona jurídica que va a un proceso, como no es humana, no podría ofrecer medios probatorios. Hay que tener en cuenta lo siguiente: las personas jurídicas son una abstracción legal, ¿no? Realmente, si el derecho o el Estado o el ordenamiento jurídico brinda tutela a las personas jurídicas y las reconoce como sujeto de derecho, es porque está compuesta por personas. No está compuesta por patrimonio, por cuestión así. Está compuesta por personas. Le interesa al Estado que esas personas, que en forma conjunta se desarrollan, ¿no?, hacen empresa, ya sean las personas jurídicas comerciales, o sea, lucra, porque es el carácter de esas empresas, y en todo caso las personas jurídicas no lucrativas, las asociaciones, comités de fundaciones, evidentemente hay un desarrollo cultural de la persona. Si las personas se juntan para lograr su desarrollo humano, ¿no?, cultural, social, deportivo, X, pero obviamente es el conjunto de personas naturales. Entonces, cuando hablamos de persona jurídica y la protección que da el Estado es a esas personas naturales, porque a través de esa unión que se formaliza es que van a lograr, de repente porque mayor fuerza, ¿no?, mayor capital, mayor fuerza para efectos de representatividad. Pero lo cierto es que está protegiendo siempre a la persona humana. Además, que ejercita, que representa a la persona jurídica, es un ser humano. Porque nadie entenderá que una persona jurídica viene aquí y se presenta, ¿no? O sea, no va a venir a Kentucky Fried Chicken, que vendría un pollo, ¿no? ¿Cierto? Tendría que venir una persona que es el representante legal, que es el que obviamente lo representa, que es una persona humana.
Entonces la actividad procesal siempre es una persona humana. Perdón, siempre se desarrolla a través de una persona. Una actividad esencialmente humana. Creo que hice algo, ¿no? La prueba. No, creo que mucho. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna intervención? Sí. Los procesos del puro derecho, como su nombre lo dice, es aquellos procesos en los cuales las partes no están en desacuerdo en los hechos que se fundamentan. Lo que está en desacuerdo es en la norma aplicable, en si le corresponde o no un derecho. O sea, es decir, la interpretación de la norma. De repente, a ver, se vende un contrato de compra-venta de un inmueble a plazos. Y en el contrato digo, se pagará un 50% y en 10 cuotas el saldo. Y al final digo, ¿sabes qué? De acuerdo a la ley establecía que si tú no pagabas 3 cuotas, yo te podría resolver totalmente el contrato, ¿no? Siempre y cuando no haya pagado el 50%. Pero resulta que ya pasaron las 3 cuotas, no pagaba y por tanto te lo puedo. No, pero he pagado más del 50% y no lo puedo resolver. Tendría que esperar, o en todo caso, cobrar el saldo. Eso era con la anterior norma. La actual norma dice que así de pago más del 50% se puede resolver el contrato. Porque había mucha gente que pagaba ya hasta la mitad y de ella dejaba de pagar porque sabía que no podían resolverlo, ¿no? Y le convenía seguir por mismo precio. Entonces el contrato la ley se ha modificado. Entonces las partes están de acuerdo, o sea, en efecto, he pagado, el contrato de compraventa existe, se ha pactado de esa manera, pero para mí la ley aplicable es tal, y el otro dice no, para mí la ley aplicable es la otra, la nueva. ¿Por qué? Porque, bueno, X consideraciones. Entonces aquí no hay nada que acreditar, o sea, no hay hechos que acreditar. Entonces, ¿podemos actuar alguna prueba para ello? No, porque las partes están de acuerdo en los hechos. No va a haber una actividad fundamental, pero una actividad argumentativa nomás, de parte del jugador y de las partes, de sostener cómo es que ese derecho, qué ley se aplica y qué derecho le corresponde. Y normalmente vemos, incluso en el proceso, hay una etapa que se dice que incluso se puede saltar, ¿no? O digamos pasar, dejar sin efecto la etapa probatoria cuando justamente se trata de una situación de puro derecho. Sería ilógico que un proceso abreviado donde hay 2 etapas, como conciliación, admisión y conciliación, y después hay una otra etapa de actividad probatoria, yo sí tengo una audiencia probatoria donde no voy a actuar ningún medio probatorio, porque eso no es un derecho. Entonces, de ahí se pasa de frente para sentenciar. Entonces, los derechos, los procesos de puro derecho o de contienda de puro derecho son procesos en los cuales únicamente se va a argumentar, las partes van a tener posiciones contrarias respecto a qué derecho corresponde, qué norma corresponde, cuál se debía aplicar o cómo se debe interpretar la norma. No sobre hechos. ¿Están de acuerdo también en los hechos? Bien, entonces la prueba, bueno, tenemos estas situaciones respecto a la prueba, ¿no? ¿Qué es la prueba? ¿Para qué se prueba? ¿Qué se prueba? Como una especie de preguntas filosóficas de quién soy, cómo soy, a dónde voy, ¿no? Aquí sobre la prueba. Bien, la prueba, dependiendo también un poco de la concepción filosófica, o sea, dentro del derecho, ¿no? Se puede considerar lo siguiente. La prueba no es un deber del juez, es un derecho de las partes. Esto es evidente. Y si vemos por ahí, bueno, Eugenia Ariano, como todos sabemos, es una jurista muy conocida aquí, normalmente estudios italianos, incluso estudia en la católica, peruana. Ella es una de las garantistas, se puede decir, del sistema procesal, ¿no? Entonces, para ella, considera que el juez no debería intervenir casi en el proceso. Simplemente son las partes que tienen un derecho dispositivo a que deben acreditar, ¿no? Es un sistema garantista, en el cual no tiene para qué intervenir el juez. Y como decíamos antes,
Y el juez, ¿qué hace? ¿Busca la verdad o no busca la verdad? O simplemente la parte de la convence. Son sistemas, son posiciones dentro de la doctrina. Entonces aquí el juez no se limita simplemente, oye, el juez no tiene el deber de buscar la verdad. ¿O sí? Si yo tuviera el deber de buscar la verdad y las partes no me convencen de esa verdad, tendría yo que empezar a disponer pruebas, ¿no? Pero hay también una labor muy delicada ahí, porque si yo voy a hacer una prueba, de repente me estoy parcializando, de repente me estoy subjetivizando con una de las partes y estoy tratando de que se actúen pruebas para acreditar una u otra posición. Porque las pruebas no se hacen pruebas por hacer pruebas. Las pruebas siempre tienden a acreditar una u otra situación formulada. Señor, el carro se chocó y el choque se produjo a las 8 horas. El otro dice, señor, el carro se chocó, sí, pero se produjo a las 12. Y ahí el tema. Entonces, voy a acreditar a las 8 o a las 12. Entonces, el tema es ese, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo con las pruebas de oficio, que ya podemos desarrollar más adelante, es un tema complejo también. Otros consideran que la prueba se debe lograr luego de un proceso dialéctico a efecto de buscar la verdad. Aquí tenemos otra posición, donde se busca la verdad en el proceso. Entonces, ¿cuál es la función del juez? Buscar la verdad. Y si las partes, o de repente una de las partes tiene un asesoramiento débil, pero yo advierto que ahí puedo, que el señor de realidad de repente, si puede acreditar un poco más de cosas, va a fundamentar bien su derecho, ¿qué hago? Pongo a disponer las pruebas que él no propuso. ¿Y hasta qué punto voy a hacer eso? De repente lo estoy parcializando. Es un tema delicado, ¿no? Un tema cuidadoso. Otra posición establece que es la verdad judicial, es decir, aquella que se demuestra en juicio nada más, ¿no? Las partes forman sus pretensiones y de acuerdo a lo que me acredite en juicio es que yo voy a resolver. Yo no puedo ir a pensar, oye, pero de repente ocurrió así, a mí me parece que de repente porque el Señor lo ve más buena gente, entonces de repente fue así, me engañaron. No, yo tengo que acreditar o resolver en función a lo que está en el proceso. Esa es la verdad judicial. Bien, ¿y qué es probar? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, deriva del elemento probar, que significa justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho, o la verdad de algo, por razones, instrumentos o testigos, o sea, documentos, todo lo que la ley nos faculta. Se dice que la prueba depende de la utilidad, de las actividades de verificación en la cual se parte de un hecho, se busca convencer respecto a la existencia del mismo. No solamente la existencia del hecho, sino además cómo ocurrió el hecho. Porque puede que estemos de acuerdo en que se produjo el accidente. La idea es cómo ocurrió el accidente, ¿no? Estamos de acuerdo en la hora, estamos de acuerdo en quienes participaron, estamos de acuerdo en que los carros sacaron la mugre, estuvieron de norte a sur. Sí, pues señor, pero de repente fue que este se desvió, fue que este norte estaba en rojo, la luz en verde. O sea, ¿cómo ocurrió el hecho también, no? ¿Para qué se prueba? Se prueba para acreditar un hecho en materia de controversia. De ahí donde vemos varios temas que más adelante lo vamos a pensar sobre la admisibilidad de los probatorios. O sea, se prueba, ¿para qué se prueba? Para acreditar un hecho en materia de controversia, que es necesario dilucidar o acreditar a fin de que el jugador pueda resolver un proceso judicial mediante la argumentación jurídica, no solo dentro de un contexto descriptivo, sino justificativo, en la que pueda exponer las razones de por qué tiene una u otra posición pretendida a ser posición judicial. Cuando hablábamos de introducción, justamente decíamos eso. Señores, yo no voy el proceso o la resolución final que se ponga no se va a limitar a describir lo que se ha hecho, sino que las personas no han venido aquí a que yo les narre un cuento o les describa algo. Los litigantes vienen a que yo les ponga coto, ponga fin de manera definitiva a un conflicto de intereses, ¿correcto? Y yo tengo no solamente que describir lo que se ha actuado, lo que me han dicho las partes, sino que tengo que justificar. Justificar significa
exponer los argumentos, ¿no?, del por qué resuelvo amparando el derecho demandado o desestimándolo. Entonces, esta es la parte justificativa de toda decisión judicial, argumentar. Y para ello, obviamente, yo requiero pues basarme en qué, en lo que se ha quedado acreditado. ¿Y cómo lo voy a acreditar? A través de la prueba. Entonces la prueba, para eso se prueba, ¿no? Y de esa manera me formo convicción para resolver. Aquí viene ya lo más preciso. ¿Qué se prueba? Se prueba la ocurrencia de un hecho o conducta. Claro, no solamente qué ocurrió, sino cómo se comportó determinada persona. De repente con un inquilino amoroso, ¿no?, o de repente si no tuvo buena fe hizo actuar determinada persona, ¿no? Entonces es una conducta. Y luego la pretensión y la responsabilidad de quienes participaron en dicho acto también. O sea, evidentemente no solamente la conducta, sino qué tanto tiene responsabilidad tal o cual parte de la cual pretendo se responsabilice frente al daño que le ha ocasionado. El tema probante es lo que se le debe determinar. Ese tema probante va a ser lo que es materia de prueba. Hay muchos temas que pueden ser materia de prueba, en realidad es indefinido, infinito, digamos así, porque a veces la gente demanda algo, cree que porque acredita que es propietaria puede desalojar a alguien. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, todo dependerá de cómo se actúa, de qué se pretende y qué se sustenta. Y un ejemplo claro, a ver, yo soy propietario de este inmueble, pero se lo alquilé, o bueno, en todo caso propiedad ahora se lo arrendé a alguien que evidentemente al momento que se lo arrendo y de repente está pagando normalmente, el hecho de que yo sea propietario no lo voy a sacar, porque ya mi relación jurídica con él es de arrendatario. Entonces yo tengo que sustentar no tanto en el derecho de propiedad, sino en cómo es que se debe el cumplimiento de pago de repente o el cumplimiento de algo pactado y por qué razón se debe ir. Entonces el tema de prueba va a ser simplemente el cumplimiento de pago, no el derecho de probar, no la propiedad, porque eso no está en discusión. Entonces ese es el tema probante, ¿no? O sea, saber qué se discute. Y eso se logra en función de establecer adecuadamente o proponer adecuadamente los puntos controvertidos. ¿Qué cosa es materia de controversia? Por ello hay una serie de requisitos que se siguen, como la pertinencia, los probatorios, la idoneidad, la necesidad, entre otros requisitos que deben estar presentes y deben tenerse en cuenta al momento de admitir los medios probatorios. Es cierto, el proceso es una actividad dinámica, conflictiva, contradictoria, que va a tener como resultado resolver algo que la parte lo acredite, pero a la vez tiene que ser útil y tiene que, en virtud del principio de celeridad, economía procesal, no podemos admitir pues medios probatorios que no tienen mayor trascendencia dentro del proceso. No tienen trascendencia para resolver trámites, porque de eso se trata. Los medios probatorios tienen una finalidad concreta, resolver la fundamental para resolver el juicio. Más allá, puede ser que sea muy trascendente los derechos, pero lo cierto es que no sirve para resolver a veces, o no hay pertinencia, ¿no? Entonces, esos requisitos hay que tenerlos muy en cuenta al momento de admitir los medios probatorios que se van a actuar. Y también las partes tendrán muy en cuenta al momento de ofrecerlo, ¿cierto? Ahora, ocurre muchas veces que, por ejemplo, el demandante de repente presenta todo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el demandante no sabe cómo va a contestar el demandado. El demandante va a presentar todo lo que tenga a su mano, de repente a veces porque no sabe cómo se va a aportar el demandado. Claro, dentro de la relación jurídica sustantiva, es decir, inicia la relación de derecho que hay, de repente el arrendador o el arrendatario, ya más o menos se da cuenta, se dice, oye, este no me quiere pagar, entonces, ¿pero por qué no me quiere pagar? No, yo no me has puesto las tuberías, porque yo te dije, así que te la voy a arrendar el pago y yo no te he pagado y no te voy a pagar ese precio porque he estado sufriendo por la tubería que no pusiste adecuadamente, no sé cuál, ¿qué razones? Entonces yo por ahí ya deduzco qué cosa me va a argumentar. Pero de repente, yo digo, oye, yo te arrendé, le digo, sí, pero tu papá es el dueño, así que tú no tienes nada que decir a mí, ese es tu contrato, no vale, lo arrendo, tu papá tendrá que renovar porque tu papá es el propietario.
contradicción a mi demanda que va a argumentar el demandado. Va bien el demandado, sí, ya, pues no, como el demandado sabe cuál es la pretensión y sabe en qué se sustenta, de repente tiene más posibilidad de su medio probatorio sea más preciso, ¿no? Pero finalmente, acuérdense lo siguiente, la calificación no es en prima facie. O sea, es decir, no lo voy a hacer en la evaluación de los medios probatorios en el momento de la demanda. Por eso es que hay una etapa. Hay una etapa que se llama. Yo cuando la persona interpone la demanda, no le digo que tenga por ofrecida, no le digo que tenga por admitida, ¿cierto? O sea, simplemente usted le presente y en su momento, de acuerdo a los puntos controvertidos, haré la labor de admitir o no. Depende, si un perdidón pertinente, si no es necesario, de qué razones que le exige criterio que establece la ley. ¿Cómo se prueba? Con la actuación y valoración de los medios probatorios que las partes proponen u ofrecen en sus respectivos escritos, postulatorios, o excepcionalmente con posterioridad de acuerdo a la ley. Se desarrolla todo un acto procesal mental que debe ser racional, lógico y jurídico. Claro, en primer lugar, todos los procesos establecen de que la etapa fundamental y regla general es de que en la etapa postulatoria es que se ofrezca los medios probatorios, se propongan los medios probatorios que se van a actuar. ¿Por qué? Porque es la etapa en que yo voy a sustentar mi pretensión. Recordemos que hasta el año 1993, sí, en el que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, bueno, nuevo en esos tiempos, ahora es muy antiguo, el Código Procesal Civil actual era toda una trascendencia de decir, oye, pero ¿cómo voy a presentar mi brazo ahorita? Déjame que la presente después. Era algo como lo que ocurre ahorita en el proceso penal, ¿no? En el proceso civil, el Código Procesal Civil, procedimientos civiles de 1912, establecía que uno interponía su demanda y luego presentaba medios probatorios. Entonces, ¿esto qué implicaba? Implicaba que yo podía hacer cualquier demanda y después en un momento dado yo presentaba medios probatorios. Esto implicaba que se hicieran demandas por demandas y traía pues todo un trajín de una avalancha de procesos inconsecuentes mayormente, ¿no? Entonces ahora la exigencia que estableció el Código Procesal Civil, obviamente un código ya formulado, recordemos que el proceso civil, la rama del derecho procesal civil no es muy antigua, ¿no? Tiene poco tiempo. No voy a pensar que soy tan viejo, pero yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, nos enseñaban derecho procesal civil, un profesor, y le decía, bueno, vamos a procesal civil, a ver, ya, examen, tenga su artículo, su código, artículo tal, ¿qué artículo dice esta cosa? ¿Qué artículo dice esta cosa? Los plazos. Era un tema así, o sea, era un mero procedimiento. El Código Procesal Civil trajo toda una novedad en el año 93. ¿Por qué? Porque estableció una serie de instituciones procesales, ¿no? Trascendentes, ¿no? Para efectos de poder iniciar un proceso judicial. La legitimidad, ¿no? El interés para obrar y otra serie de instituciones procesales propias de ahora el derecho procesal civil. En ese tiempo no tenía mayor trascendencia, ni se conocía incluso. Entonces, el proceso civil, o la rama del derecho procesal civil, es una rama, digamos, actual, en desarrollo pleno. No tiene mucha trascendencia, mucho desarrollo, obviamente, en el medio. Bien, ¿cómo se prueba? Con la actuación del medio probatorio que la parte proponente de distintos puntos. Entonces, y evidentemente, ¿cómo se prueba también? Una vez que yo he ofrecido, tengo que luego en la parte argumentativa, tengo que exponer por qué razones tal o cual medio probatorio acredita mi pretensión. Y el jugador igual, de la confrontación de esos medios probatorios, de lo que se ha obtenido de la actuación del medio probatorio, yo estableceré si realmente con un proceso lógico, racional, ¿no? Realmente qué cosa me convence a mí. Y eso tiene que ser muy preciso. ¿Quién ha de probar? Las partes. Evidentemente, en un proceso civil son las partes las que deben probar. O sea, ellas son las que deben acreditar sus pretensiones.
conforme establece el artículo 196 del Código Civil, ¿no? ¿Qué dice? Corresponde la carga de la prueba a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Antes decíamos, oiga, normalmente los medios probatorios se presentan en la etapa postulatoria, pero puede ser que dentro del proceso ocurra una situación nueva que tiene trascendencia en el proceso, pero que al momento de presentar la demanda no estaba. Entonces va a permitir, la ley ahí permite, ante hechos nuevos que son trascendentes para resolver la ley y para el proceso, la ley sí permite que se presenten nuevos medios probatorios. Nuevos medios probatorios. ¿Qué valor tiene la prueba? La valoración de los medios probatorios es la actividad más especial y compleja del proceso, por cuanto la misma servirá de sustento para justificar la decisión que se decida respecto a las pretensiones demandadas en el proceso. Para valorar la prueba, el juez tendrá que, primero, verificar en qué sistema de valoración se encuentra, legal o tarifario, libre comisión o sana crítica. Vamos a ver más adelante que ya el sistema de la legal, tarifario, el sistema de la libre convicción, o sea, yo decía simplemente lo que a mí se me ocurría y lo que yo consideraba para mí era ley, ya pasó en nuestro medio, como se dice, esa etapa ya pasó. Ahora es la sana crítica, ¿no? El razonamiento lógico, fundamentado, racional, argumentativo, ¿no? O sea, no es porque a mí me convenció y se acabó, sino tengo que argumentar. Y que esa argumentación, ese razonamiento que yo hago sea igualmente racional para el medio, para el universo, o sea, es decir, para los que están afuera del proceso. Entonces, esa es la racionalidad de una resolución. Comienzo a desarrollar mis argumentos y no solamente me van a entender lo que están ahí, sino que lo que yo resuelvo, que siempre es a favor o en contra, normalmente, la contraparte puede considerar, normalmente la contraparte a veces no está de acuerdo, pero por lo menos lo que se exige es que hay una buena argumentación y que hacia afuera la gente considere razonable lo que yo también he resuelto, ¿no? Por tanto, si está dentro de un sistema tarifario, tendrá que ser establecido simplemente por la norma. Ahora, ¿hay algún sistema tarifario actual? O sea, es decir, tenemos medios probatorios como antes había, por ejemplo, en 1912 que decía la prueba de la confesión. Se llamaba la prueba de libertad, comenzaba la prueba plena. Hay pruebas plenas. Hay un tema, por ejemplo, en el ámbito sustantivo, medio probatorio. Digamos, hay principios ahí, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el principio de publicidad. Se presume, sin admitir prueba en contrario, 1312, ¿no? Se presume sin admitir prueba en contrario, que todos tienen conocimiento de lo que está escrito en el registro público. Se presume sin admitir prueba en contrario. ¿Prueba plena o no? Prueba plena. Señor, pero lo que pasa es que yo compré y míreme, yo no me había dado cuenta porque yo, la verdad, no tengo nada que ver con el derecho, con esa cuestión registral, yo no voy, no estaba de viaje. Y cuando yo compré, no sabía que había que principio, señor. Se presume sin admitir prueba en contrario. Bueno, se presume sin admitir prueba en contrario que todo uno tiene conocimiento de lo que está inscrito en el registro público. Hay otro, que es el principio más o menos relativo, que llaman juristando, que es se presume que todo lo que está inscrito en el registro público, por el principio de legitimación, tiene plena validez, salvo que se declare su nulidad judicialmente, ¿no? Y eso está en 13 o 14, creo que podría decir. Perdón, 2013 y 2014 podría decir. Sí, está bien. Por tanto, se debe considerar la resolutora del jugador y que dentro del sistema de la sana crítica le dará un valor razonable, ¿no? Este es el valor que ya actualmente se da a los medios probatorios, ¿no? El que exige la norma actual. Un valor razonable, un valor argumentativo, ¿no?
explicativo, sino justificativo. Y debe ser congruente, producto de su operación crítica y razonada. Bien, esto está previsto para la siguiente. ¿Alguna pregunta? No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que se ha avanzado hasta aquí. ¿Cómo está la negocio de metodología de ustedes? En todo caso, antes de ir al break, dos cuestiones fundamentales, ¿no? Si volvemos a la parte de hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Esta actividad probatoria, que es, como hemos dicho, una actividad confrontacional, dialéctica, en un proceso contencioso, siempre genera situaciones especiales. No es tan pasible, no es tan fácil entenderla. Esto genera muchas veces, si entendemos, si hay una confrontación, normalmente uno pierde y el otro gana. A veces de repente se declara fundada en parte una sentencia o un proceso, y claro, como se dice, ha ganado para media, ¿no? De repente se ganó el desalojo, pero no se ganó el pago de arrendos. De repente se ganó que me declare propietario, pero todavía tengo que esperar un plazo para desalojarlo. Depende de cómo se formulen las pretensiones. Y también hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, si yo tuviera, ustedes saben que ya usted lo ha dicho en la etapa postulatoria, eso cómo van a desarrollar este tema. Si yo formulo varias pretensiones y si estas son excluyentes, no pueden sumarse, no pueden ser sumatorias, sino que son excluyentes, o sea, una u otra, hay una cualidad que se le denomina, ¿no? Son las famosas pretensiones subordinadas, ¿no? O sea, esta o la otra, o alternativas también, ¿no? Que es otra calidad. O sea, oiga, te voy a fundar a dos y tú cuál de ellas decides. Entonces acá viene una pregunta. Quiero que probaré las dos pretensiones. Si yo tengo una pretensión principal y una subordinada, es decir, oye, tú en caso me desestimes esta, entonces estímame esta otra. ¿Será útil al proceso? En ese caso de esta acumulación de pretensiones objetivas, ¿no? ¿Será útil al proceso que yo emita todos los medios probatorios, tanto de la principal como de la subordinada? ¿Y qué tal si simplemente voy a parar la pretensión principal? ¿Qué objeto tendría que haya desarrollado toda una actividad probatoria? Algunos pueden considerar, oiga, usted ha contravenido el principio de economía procesal, selectividad, y otros, ¿no? Porque usted ha metido un probatorio para la segunda pretensión, pero si usted todavía no sabía si la primera pretensión le iba a parar, entonces ¿para qué ha metido la segunda? ¿Para qué metieron y para qué actuaba el probatorio de la segunda pretensión? Si no era necesario, toda vez que usted ya paró la primera y está acreditado. Igual ocurriría el tema va ahí. Y en segundo lugar, igual, si yo tengo pretensiones alternativas, también sería ocioso acaso admitir a un probatorio para ambas pretensiones alternativas, es decir, señor, al final el señor solamente, el demandado solamente va a cumplir una sola fundamento, sin embargo. Es una cuestión que algunos podríamos decir, oiga, contraviene el principio de economía procesal, selectividad y otros. ¿Ustedes qué consideran al respecto? En realidad, hay que tener claro lo siguiente. Yo no voy a desarrollar dos
tanto, yo tendré que admitir y me tendré que poner en la perspectiva de que al momento que yo admito todos los miembros pretorios, tanto lo que va a acreditar la primera pretensión como aquellos que van a acreditar la pretensión subordinada o, en su defecto, la pretensión alternativa, ¿no? Evidentemente, no hay una inutilidad ahí. ¿Por qué? Lo contrario, ¿por qué? Porque si yo no hubiera hecho eso, tendría que, y desestimo la primera pretensión, no me la acreditan, tendría que irme a actuar nuevamente, a renovar este proceso para ver si la segunda pretensión aprobó. Y ahí sí sería una contravención a los principios de seguridad y otros que se pueden argumentar. Entonces, siempre hay situaciones que hay que evaluar. El proceso es uno solo y se ve. Y la acumulación objetiva o la acumulación subjetiva de pretensiones no tiene mayor, en este caso, trascendencia para saber si voy a admitir los medios probatorios de tanto una pretensión u otra pretensión. En realidad se admiten todos aquellos, siempre que, claro, se cumplan formularlas en etapa postulatoria, salvo que sean hechos nuevos, ¿no? O hechos que no se tienen conocimiento, como excepcionalmente permite la norma presentar documento. Y entonces, con esta precisión, y ya que no hay preguntas respecto a esta primera parte, vamos a hacer un pequeño break, como indica los supervisores, y continuamos luego. Los hechos a probar y lo que está en el centro de prueba. ¿Qué es prueba? Bueno, centro de prueba, objeto de prueba, fuente de prueba, medio de prueba, sucedanios, indicios, presunciones legales, judiciales, cuáles son absolutas, cuáles relativas, medios de prueba típicos y atípicos y valoración de la prueba. Bien, hemos tratado de repente una clasificación de un autor con respecto a una, tratar de agruparlos. Los principios en realidad se aplican de manera general al proceso. El hecho de que lo hayamos tratado de alguna manera de agrupar en un determinado momento, en una fase, no significa que estos principios no estén vigentes para todo el proceso. ¿Ya? Digamos que más que todo es esta agrupación de este autor es más que todo didáctica para entenderlo de repente en qué fase o en qué etapa del proceso es donde se tiene más en cuenta, digamos así, o se ve mucho más explícito su aplicación, porque es mucho más trascendente en ese momento. En primer lugar, hay que acordarse de cuáles son los principios, ¿no? Entonces, ya sabemos nosotros que los principios, digamos, son directrices, ¿no? Son formas de optimizar, digamos así, ¿no? Que lo que queremos regular se desarrolle de la mejor manera posible. No es algo determinado, no es como una regla, ¿no? Los principios tienden a señalarnos una determinada consideración, criterio que debemos tener en cuenta, pero que no está propiamente totalmente determinado o estrictamente regulado. Al contrario, lo que se quiere con este principio, los principios es que justamente nos den pautas para poder desarrollar lo mejor posible aquello que va a regular. Si tenemos el principio de celeridad, por ejemplo, no significará pues que este principio únicamente estará en una etapa determinada. Está en todo el proceso. Pero a la vez este principio nos está diciendo que hay que tratar que en el proceso en general los actos que desarrollemos ayuden y contribuyan a hacer más rápido el proceso. ¿Por qué? Porque como dice un dicho, no es aquella justicia que tarda, no es justicia, por más justicia que sea. Yo puedo resolver muy justamente, muy adecuadamente determinado conflicto
pero lamentablemente puede ser que resulte inútil. De repente lo vemos más a menudo, como en estos casos que se han dado de repente a nivel pensionario, ¿no? Donde hay gente que de repente tiene más de 80 años y lamentablemente en una situación porque se debe estar volviendo un monto o le corresponde esta pensión determinada y mientras que está el proceso, el trámite, van falleciendo, ¿no? Entonces, es un tema especial ahí, ¿no? O sea, ¿qué tan útil es el proceso para esa persona? Habría que hacer procesos mucho más especiales para ellos. Sería una cuestión de verlo, ¿no? ¿Por qué los sometemos a un proceso igual que a todos? Sabemos que la naturaleza, la ley de la vida establece años y edades en los cuales tenemos ya que cesar en la vida, ¿no? Fallecemos. Entonces, evidentemente uno puede vivir mucho más que otro, pero normalmente tenemos parámetros, ¿no? Y entonces, ¿por qué de repente no hacer procesos mucho más útiles y prácticos para ellos? De repente reclamándose. Sería una buena cuestión de analizar, ¿no? Para eso justamente está el proceso. ¿Por qué? Porque el derecho y el proceso en sí no es una cuestión estable, ¿no? O sea, ya hemos visto en el desarrollo de la historia, los procesos se van adaptando, se van adecuando, y el derecho igual. El derecho es una ciencia dinámica, ¿no? Se va adecuando a la sociedad. O sea, de acuerdo a lo que vaya evolucionando la sociedad, es que debemos reajustar los derechos. Si, por ejemplo, antes nadie pretendía saber, oiga, el cambio de identidad, el cambio de nombre, el cambio de sexualidad, esas cuestiones que antes eran tabú, no, olvídate, ¿qué vas a tocar eso? ¿Qué vas a desarrollar? Ahora es una cuestión día a día que lo vemos, ¿no? Si antes de repente pensábamos en el famoso vientre alquilero, ¿quién iba a pensar ese tema? Nadie, ¿no es cierto? Porque la ciencia no da para eso, pero la ciencia ha aportado, ha avanzado. Y ahora el ordenamiento jurídico tiene que adaptarse a eso. No está regulado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, habrá que recurrir pues, a diferentes fuentes que nos da el derecho, el principio general del derecho, costumbres, X formas. ¿Verdad? Siempre el derecho es una constante. El ordenamiento jurídico objetivo, si bien es cierto está plasmado, es una norma que está plasmada, objetiva, está ahí, eso no significa que tengan que adaptarse y desarrollarse. A través del desarrollo humano, de la vivencia, de la experiencia del hombre, este derecho tiene que irse adaptando, encuadrando. Porque finalmente, ¿para qué sirve el ordenamiento jurídico? Sirve para justamente permitir la vida en sociedad. Porque lo contrario volvemos a la ley primitiva, ¿no? Cada quien el que pueda a la fuerza y lo logra. No, aquí todos tenemos que, al vivir en sociedad, todos sabemos, cedemos un poco de nosotros, de nuestra libertad, de nuestras pretensiones, en función de que el otro también podamos convivir en sociedad. Yo mañana salgo, estoy apurado, pero tengo que respetar a la luz roja, porque de repente si no atropella a otro, ¿qué está pasando? No, pero yo estoy apurado. Sí, pues señor, pero respeta. Yo quiero divertirme, mi libertad de divertirme, pero tienes que respetar a otro, porque también me toca a mí que me esa hora. Y así, ¿no? De repente el chofer que maneja y dice, oye, sí, pero es que a mí los escolares no me rinden. Sí, pero tienes que respetar también que hay escolares en tu carro, en tu vehículo. Y en qué forma, ¿no? Entonces, esa constante de derecho siempre hay que tenerla presente para adaptarnos. Y mucho más en el proceso. ¿Por qué en el proceso más? Porque el proceso, ya hemos dicho, es una actividad dinámica, pero a la vez es un instrumento nada más. Correcto, hemos dicho también que hay todo un desarrollo procesal desde hace ya un buen tiempo en nuestro país, que adaptaba ya los sistemas jurídicos. Pero eso no significa que eso cambie la naturaleza del proceso. El proceso no es un fin en sí mismo, tiene una finalidad teleológica. ¿Qué significa esto? O sea, significa que al no ser un fin en sí mismo sirve para algo. ¿Para qué algo? Para resolver conflictos, ¿no es cierto? Es como la actividad judicial. Los jueces, no existirían jueces si es que todo sería conducido totalmente en forma adecuada. ¿Es posible pensar eso? Sería una utopía, un ideal, ¿no? O sea, es decir, no hay problemas. Si no hay problemas, ¿qué conflicto vas a resolver? Simplemente seríamos meros tramitadores en el sentido para comprobar y listo, un trámite administrativo. Nosotros resolvemos conflictos porque es necesario actualmente. Lamentablemente en la sociedad hay mucho conflicto, muchas interrelaciones de conflictos de intereses que generan pues que hay que resolver. Entonces el proceso es ese instrumento que nos va a permitir hacerlo, resolverlo. Bien, entonces volviendo al tema, tenemos que los principios justamente nos sirven para eso, para regular
desarrollar de la mejor manera posible. Nada es estático, nada aquí, digamos, hay que respetar el debido proceso, correcto. Pero ese debido proceso no significa que nos incapacitemos, que nos restringamos a una situación totalmente inmóvil. Los principios nos permiten justamente poder dinamizarnos, siempre respetando obviamente los derechos de defensa, ¿no? de doble instancia y demás garantías constitucionales que nos permite la ley, pero siempre en función a resolver el conflicto. Y entonces tenemos que en esta exposición de principios vamos a hacerlo de manera, para ser un poco didáctico, decíamos, de alguna forma relacionarnos a alguna etapa. Lo que nuevamente reitero, no significa que solamente en esta etapa sean necesarios, están vigentes durante todo el proceso. Bien, entonces tenemos en la primera etapa, que es normalmente el ofrecimiento, que es la etapa postulatoria, ¿no es cierto? ¿Qué principio tenemos? El principio de legitimidad, de pertenencia, de utilidad, idoneidad, de licitud, de oportunidad y de inoculación. En la etapa de la actuación tendremos estos principios: de publicidad, de contradicción, de inmediación, de comunidad o adquisición, de colaboración y también de inmaculación, pero desde el punto de vista en la actuación, ¿cierto? Y vamos a ver más o menos en su momento de nuevo. Y en la etapa de la valoración, que es la etapa, digamos, final, en la cual corresponde al juzgador, obviamente, para poder motivar y resolver la litis, el conflicto, tenemos los principios de identidad, de no contradicción, del tercero excluido, de verificabilidad o razón suficiente. Pareciera que hubiera al mismo tiempo una incongruencia, ¿no? Oiga, antes de usted que tenía un principio de contradicción y ahora usted me dice no contradicción. Bueno, vamos a ver por qué decimos eso, ¿no? Evidentemente la contradicción se va a dar en una situación de conflicto, pero luego de eso, cuando yo ya resuelva, no puede haber contradicción en mis argumentos, porque si no sería pues una resolución incongruente, ¿no? Eso lo vamos a ver un momento desarrollar estos principios. Principio de legitimidad. ¿Esto qué significa? Que corresponde ofrecer a quien es parte del proceso o al tercero legitimado en el proceso, a fin de desarrollar la actividad probatoria. Esto significa que cualquiera podrá aportar medios probatorios en un proceso. No, porque hemos dicho que los medios de prueba o las pruebas, en todo caso, justamente sirven para resolver el conflicto. ¿Y quiénes tienen interés en que se resuelva el conflicto? Solamente las partes. El proceso civil no es un proceso reservado, como lo es el penal. Pero eso no implica de que solamente haya una legitimidad en la actuación, en la formulación, en el ejercicio de la actividad probatoria, solamente a las partes, o del tercero legitimado, o sea, aquel que sea personal del proceso, por tener un legítimo interés y haya sido considerado como tal. ¿De quiénes tenemos eso? Él establece el código, si mal no recuerdo, el artículo 91, 93 y siguiente, ¿no? El código de procedimiento civil, ¿no? Tercero con legítimo interés, el coadyuvante, bueno, una serie de personas que no siendo parte del proceso tienen un interés en lo que se va a resolver el proceso, ¿no? Y la ley les considera así y además les permite ingresar al proceso, pero con ciertas limitaciones también, con ciertas limitaciones que usted ya supongo que lo domina, ¿no es cierto? Lo conocen, ya lo han visto. Entonces el principio de legitimidad dice solamente las partes o el tercero legitimado pueden ofrecer medios probatorios, no cualquiera. Principio de pertenencia. Este es un principio trascendental en el proceso. Hemos dicho nuevamente, ¿no? El proceso sirve para resolver el conflicto. Por tanto, lo que yo voy a actuar en el conflicto, en el proceso, no va a ser cualquier cosa. Va a ser aquello que sea necesario, pertinente, para poder resolver el conflicto.
Se deben ofrecer y admitir solo aquellos que sirvan para esclarecer el objeto de prueba, referido tanto a los hechos como a los medios probatorios. Claro, porque cuando hablamos hechos normalmente que probamos, también hay medios probatorios que van a cuestionar a otros medios probatorios o que van a enervar a otros medios probatorios, ¿no es cierto? Es un conflicto. Hay un principio de contradicción dialéctico, ¿no?, entre los diferentes medios probatorios y las pretensiones. En esto consiste el principio de pertinencia. Principio de utilidad. Solo serán admitidos aquellos que presten algún servicio al proceso, necesario, conveniente o adecuado, para lograr la condición del jugador. Esto significa que aquellos que no tengan una razón de ser, no tengan algo que probar necesario, no sería tal que se admita, ni que, perdón, que se ofrezca, y consecuentemente que se admita, ¿no? Y como yo le decía, y le reitero, de repente la parte demandante va a ofrecer todo lo que tiene a la mano, porque no va a tener otra oportunidad. Pero, obviamente esto será evaluado en la etapa correspondiente de calificación o de admisión de medios probatorios para ver si es útil al proceso, dependiendo de la contradicción que hay, ¿no? Porque todavía no sabemos cómo va a contestar, qué va a decir el demandado. De repente no va a negar los hechos y simplemente va a una cuestión de puro derecho. Ahí en ese caso, como mañana presentaba su compañera, no habrá razón de actuación probatoria. Simplemente es como se interpreta la norma. Es una cuestión de puro derecho. Ante eso, obviamente que todo lo que he presentado, y yo pensaba que me iba a cuestionar, no lo ha hecho. Se ha ido por una cuestión de interpretación de la norma, puro derecho. Entonces, eso se evaluará al momento de fijar puntos controvertidos y calificar los medios de prueba. ¿Son útiles o no al proceso? Principio de oportunidad. Bien, tenemos el otro principio, el principio de la oportunidad. Este principio está ligado al principio de preclusión, que está ligado a la ley del sistema jurídico y que exige que sean ofrecidos en el etapa procesal correspondiente. El proceso, si bien es cierto, es dialéctico, también lo cierto es que tiene etapas, y estas etapas son preclusivas. ¿Qué significa esto? Significa que una vez transcurrida esa etapa, ya no se puede volver atrás. Precluye, termina. ¿Por qué? Porque de lo contrario, en principio se podría una anarquía. De repente agarro y mañana ofrecí en la etapa postulatoria y, oye, se me olvidó tal vez medio otro como era antes y volví a ofrecer otros medios probatorios y nunca acabaríamos un proceso. Por eso la norma se entiende que si uno va a un conflicto, es como ir a una guerra, tiene que ir con todo lo que tiene. No puedo después recién habituallarme, ¿no? Para efectos de recién empezar la guerra. Se entiende que yo voy con todo, porque creo que voy a ganar. Igual, en un proceso judicial, si voy a un proceso judicial, primero es porque ya agoté todo lo denominado medios alternativos de solución de conflictos. ¿Cuáles son medios? Traté de conciliar, traté de transar, acordar con él, solucionar el problema directamente, negociación, conversación, todo, no hay nada. Entonces, recién voy al proceso judicial. Acordemos que el proceso finalmente es la última rata, es decir, cuando ya no hay forma. Voy a ir para que por la fuerza a este señor le haga cumplir lo que no quiere cumplir en virtud de su obligación. Entonces, evidentemente, estas etapas son precursivas, perentorias, terminan y concluyen, y eso está establecido en la norma, ¿cierto? El principio de inmaculación dice aquel que por obvias razones de economía procesal exige que los medios de prueba ofrecidos o incorporados al proceso estén libres de vicios intrínsecos o extrínsecos que los hagan nulos e ineficaces. Evidentemente yo no puedo ir
presentar medios probatorios que de repente tengan vicios, porque de lo contrario pues van a ser ineficaces. Un medio probatorio se presenta para que se valide, se actúe, pero tiene que ser, yo no podría presentar una declaración por la fuerza, amenazada de repente, ¿no? Tengo que presentar una declaración libre, espontánea, ¿no? Como corresponde. No podría obligar a un testigo de repente a una situación forzosa. Un documento público de repente que no vaya con... Todos sabemos en qué consiste un documento público, lo dice, si mal no recuerdo, el 242 y el 243, ¿no? Un documento público, documento de fecha cierta. Hay procesos que me exigen determinada condición jurídica para poder actuar. Por ejemplo, una tercería, ¿no? Me exige que tenga contrato por la venta, contra un embargo, de repente, ¿no? Entonces me exige, y eso tengo que llevarlo yo. Y eso significa de que ese no tenga un vicio extrínseco, o sea, desde afuera, o tampoco intrínseco, en el mismo que conste en el mismo medio probatorio. Si tienen alguna pregunta en lo que vamos desarrollando, no hay ningún problema en la intervención, más bien lo podemos conversar, ¿sí? No hay ningún problema. Principio de idoneidad o conducencia, también denominado así. significa que es naturaleza normativa y supone que el medio probatorio no esté prohibido en general para dicho proceso o dicha materia. ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Podríamos traer un proceso a declarar al mando del demandado. ¿Podríamos traerlo? No. ¿A un menor de edad? Por ejemplo, no, ¿no es cierto? La ley lo prohíbe. Entonces, esas situaciones ya la ley está previendo que no es posible. Entonces, no sería idóneo el proceso. La ley lo está prohibiendo. Y esto está en la norma misma, o sea, en la norma misma es prohibitiva de eso. Principio de licitud. Se ofende como aquella, se entiende ya, se entiende como aquella que ofende a la dignidad humana, contraria a la protección, la ley, la moral, las buenas costumbres o las disposiciones o principios de carácter general. De repente yo quiero demandar una conducta deshonrosa de la pareja. Habría un criterio, acá también es opinable, pero... Y de repente yo agarro y presento fotos totalmente que exhiben una conducta totalmente inmoral, de repente la pareja, ¿sí? Pero que a la vez podría dañar también su persona, ¿no? Totalmente, digamos, en pleno acto de relación sexual, de repente, una acción totalmente contraria a la moral. ¿Será posible presentarlo? De repente sí, con la garantía del caso, que no sea público, ¿no? Si el presento, entonces de repente se reserva esos medios probatorios, porque hay una conducta explícita que no podemos exigirla normalmente, como sería cualquier normal. Entonces hay que tener siempre el tema ese. Y después tenemos la famosa, esto del árbol, ¿no? Del árbol, el árbol contaminado, el árbol, ¿no? El fruto prohibido, ¿no? Del árbol que se dice siempre. Que aquellos medios probatorios que devienen de algo ilícito, de repente he forzado una declaración, una cuestión, está prohibida, estructurada para eso, evidentemente no me servirá. Entonces siempre hay que tener en cuenta que tienen que ser lícitos. Ahora ya vienen los principios de la actuación probatoria, es decir, aquellos principios que tienen mayor relevancia en esta etapa. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, el principio de publicidad. ¿Qué dice el principio? Las partes deben conocer las pruebas para intervenir en su práctica, objetarlas y discutirlas. Los actos procesales deben ser reservados. No deben ser reservados allá. O sea, no deben. Hay una N que dice no deben
ser reservados. Hemos dicho nuevamente, el proceso civil es un proceso público, o sea, la parte puede tener acceso a la otra parte. Pero a la vez también hay que tener cuidado con algunos medios probatorios que pueden, ¿no?, afectar. Entonces, pero quien va, obviamente la contraparte sí tiene que conocerlo, porque de lo contrario, ¿cómo podríamos afectarlos? ¿Cómo no se afectaría su derecho a la defensa? Y justamente un principio que tiene que ver mucho con eso está concatenado, que es el principio de contradicción, llamado también de audiencia bilateral. Exige que los actos procesales se realicen con conocimiento de la contraparte o de quienes pudieran ser afectados o tengan algún tipo de interés en su resultado o realización del derecho de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de actuar un medio probatorio debemos permitir y dar la oportunidad de que la contraparte pueda contradecirlos, pueda cuestionarlos, ¿no?, pueda pretender enervarlos, cuestionarlos por sí mismo, porque no vale de repente, tienen algún vicio, alguna cuestión de nulidad, o porque no tiene mayor trascendencia, o porque de repente yo mismo he presentado otro medio probatorio que lo enervan, que le dejan sin fundamento, ¿no?, para lo que quiero probar. Y el principio de impugnación exige que el juzgador se halle en contacto personal inmediato con el medio probatorio del momento de su ejecución. Este principio de mediación, bueno, está alcanzando, digamos, su máximo nivel en los procesos donde tenemos el tema de la oralidad, ¿cierto? Porque ahí no es que tengas el presente y actúes después, ¿no?, sino que ahí justamente se debate. En el momento del contradictorio, en el momento de la audiencia, se debate en los medios probatorios. ¿Para qué me sirve y cuál es el cúmulo? ¿Qué me prueba? Porque es cierto, yo ofrezco un medio probatorio. Hay un medio de prueba, pero ¿ya prueba? No prueba. Lo va a probar cuando yo lo someta a la actuación probatoria y finalmente tenga un resultado, que es la prueba. O sea, el resultado de los medios de prueba, de la confrontación, la aplicación de la actividad misma probatoria, es que finalmente, ¿qué cosa prueba? Puede que no pruebe nada, o puede ser que lo que ha probado ya pasó, está en otro momento. Y el otro medio probatorio sea el que le dice una realidad distinta, ¿no? Entonces, esto siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, este principio de inmediación en realidad nos permite al jugador que vea directamente y ante él se los medios probatorios. Como decía, en la oralidad es donde mucho mejor se advierte y se desarrolla este principio, porque ahí mismo inmediatamente no solamente el juez tiene la oportunidad de desarrollarlo, sino que puede, incluso el juzgador puede evaluar, puede verificar cómo es que las partes sustentan ese medio probatorio, cómo es que las partes contradicen el medio probatorio, y yo en ese momento inmediatamente tengo la apreciación directa de lo que estoy obteniendo, de esa actuación del medio probatorio. Entonces es importante esto, ¿no? ¿Por qué se presentan los medios probatorios? Porque finalmente uno, pues, en su postulatorio dice, mira, yo ofrezco medio probatorio por tal razones, me hago 5 páginas para cada medio probatorio, pero finalmente en la actuación de repente quedan trabados o no se acredita eso. Principio de comunidad o adquisición. Una vez la actividad probatoria del medio de prueba ha sido aportado al proceso, se considera común para ambas partes. ¿Qué significa esto? Correcto, o sea, yo ofrezco un medio probatorio. En tanto y en cuanto todavía no se ha admitido, puedo retirarlo y desistirme ese medio probatorio, es un acto procesal. Pero una vez que ya ha sido admitido, y sobre todo cuando ha sido ya actuado, el cúmulo, lo que se obtenga ahí, ya forma parte del proceso. Y rige no solamente para el que lo ofreció, rige en favor también del que lo ha, ¿no?, de la contraparte. De repente yo ofrezco una declaración y resulta que el que declara mi testigo, al final lo que ha declarado no me conviene. Yo podría retirar su declaración. Ya no, ¿cierto? Es más, el contrario, de repente aprovecha esa resonancia. Ya ven, su testigo dice, lo está esclareciendo las cosas. Entonces, este principio de adquisición es el que nos dice, señor, de momento que tú admitiste y después te medio probatorio, ya no te pertenece a ti. Tú
ya no tiene disposición sobre ese medio probatorio. A partir de la fecha, el que tiene disposición solamente es el juez sobre eso. Pero tiene disposición en cuanto a su calificación, además su valoración. Ya el medio probatorio pertenece al proceso. Y las partes pueden apreciarlo y sacar el máximo provecho de ese medio probatorio actuado, de ese cúmulo que se ha obtenido. Ahí tenemos el principio de colaboración. Dice que la obligatoriedad de la colaboración que deben aportar las partes para su obtención, atendiendo que tiene por finalidad lograr la veracidad de los hechos. Moviendo ese principio, y podría preguntar, ¿se cumple? Muchas veces vemos en los procesos, ¿no? Que a veces, bueno, las partes, los abogados, ¿no? Comienzan a tratar de no colaborar con la actuación del protocolo porque no les conviene. Oiga, hay que hacer una extensión, peritaje, cerrar la puerta, ¿sabes qué? X situaciones hacemos para el efecto de que no se pueda actuar en el protocolo porque a mí no me conviene. No hay colaboración realmente, ¿no? Entonces, ahí es donde funciona este principio de colaboración. También exige que las partes deben, al momento de ofrecer, deberían traer su testigo, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión que está en criterio, digamos, está en análisis y evaluación. Y se lo pongo ahorita, no sé si algunos están litigando ya de repente, algunos, me imagino que hay varios abogados aquí que de repente ya tienen conocimiento o han tenido experiencia. A ver, en un proceso sumario, ¿correcto? Al momento presentamos una demanda, obligación de pago, más sencillo. Bueno, obligación de pago con testigo, pero bueno, vamos a decir que es así, ¿ya? De repente la única prueba que tengo. Entonces, yo ofrezco un testigo, ¿sí? Y el testigo, yo lo ofrezco, la parte contradice, contesta la demanda, y al momento de ir a la audiencia única, 555 del Código Procesal Civil, entonces el juez, ¿qué hace? Ahí se dan todas las etapas, ¿no? ¿Se recuerdan? Primero, procesamiento, emisión de medios probatorios, actuación, y debería ser la sentencia, pero normalmente no se da, ¿no? Pero en el caso de alimentos sí creo que se da, porque es más factible y debería ser así, ¿no? Pero normalmente, se ha hecho de la excepción, que era 5 días, se ha hecho regla, o sea, al final todo el mundo resuelve después de la audiencia, debería resolverse en la audiencia. Bueno, de ahí vamos a contestar. El caso es que, ¿cuándo emito yo un medio probatorio? Al momento de la audiencia. ¿Y debía haberlo notificado al testigo? ¿Alguien quiere participar? ¿De repente? ¿Alguna opinión? O sea, es decir, la parte demandante ofreció un testigo. La parte demandada contesta. Cito a la audiencia, ¿debí haber citado al testigo o no? ¿Alguien por ahí considera que sí o que no? A ver, si yo digo sí... Sí. En nuestra experiencia una vez tuvimos una audiencia única y en la parte de los medios probatorios ofrecimos testigos. El juez fijó otra fecha para que sea la audiencia única pero continuada, y en esa fecha nosotros teníamos la responsabilidad de llevar al testigo. Correcto, la audiencia única continuada. ¿Y eso es normal? Si hablamos de audiencia única, ¿hay audiencia única? ¿Debería ser audiencia única continuada? ¿Perdón? Ya, pero complementaria significa algo que yo complemente que no pude hacerlo en ese momento. Se entiende que si yo establezco un proceso, ese proceso debería cumplirse tal como está establecido, porque así se debe desarrollar. Y entonces vemos aquí que hay un tema. O sea, si yo digo que el proceso en audiencia única, es más, así nomás te lo digo, por ejemplo, en alimentos. ¿Qué se ofrece normalmente cuando la persona trabaja, el demandado trabaja, el obligado? El informe del centro de trabajo, ¿no es cierto? Trabaja en un centro de trabajo. ¿Para qué? Llega a la audiencia única y el día de la audiencia única, yo como recién lo admito, recibo oficio. Porque recién lo estoy admitiendo. Y esto fue un problema, tuve
tuve la oportunidad de conversar con los jueces, porque bueno, había un tema de tratar de agilizar los procesos de alimentos. Y la verdad que hay posiciones, pues. Entonces una posición me dijo, doctor, pero ¿cómo voy a disponer en el ofrecimiento que ya el informe del centro de trabajo, si recién voy a emitir el laboratorio en la audiencia, estaría contraviniendo el debido proceso? Correcto. Otro grupo me dice, doctor, sí, pero realmente oficial para que lo traiga significa admitir el proceso, admitir el medio probatorio. Todavía no lo admito, todavía. Pero ¿qué implicaba? O sea, implicaba que agilizara el proceso. Entonces ahí tenemos un tema procesal, dinámico, de experiencia. No contribuirá el oficial para que el día de acabo 3 meses necesito la audiencia, ya tenga yo tenga el medio probatorio e inmediatamente incluso pueda resolver. De lo contrario no podría resolver, porque no está el medio probatorio, si no va a venir, recién voy a oficiar. Entonces esa audiencia única igual lo veo como testigo, ¿no? O sea, recién lo voy a notificar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hemos regulado un proceso que no tiene razón de ser. En el caso del testigo, que yo ofrecí, que no lo citaron, no ha venido, y recién lo vas a citar. Y ahí, como yo estoy ahorita bueno, yo veo un ámbito civil, pero ahorita estoy en control, y hay una queja, el tema es que hay. Sí. Correcto. Entonces ahí tenemos un tema que me parece adecuado, la verdad. Es el tema, o sea, es necesario que el juez notifique al testigo. Al final, consideramos que, como le dije, ¿no? Los procesos, bueno, el derecho general es dinámico y sobre todo el proceso. Vemos que, por ejemplo, en el ámbito penal, si el testigo no trae ofrece un testigo no lo trae, ¿qué pasa? No, perdiste, simplemente no, señor, notifique, lo cual, eso dependerá, pero yo tengo que traerlo. Entonces la idea es la siguiente, justamente quien ofrece tiene la carga de que esos procesos se actúen, de que esos medios se actúen. Y en la declaración testimonial, obviamente que es igual. El juez no tiene por qué notificar. No debería notificar, ¿no? Porque se entiende que si yo ofrezco, es para que venga. Ahora, claro, hay cosas y cosas, ¿no? Porque hay testigos que se niegan a pesar que saben el hecho, ¿no? Y de repente es un tema ya relativo, o sea, si en la segunda vez señor, yo lo quiero traer, pero de repente en un ámbito laboral, no en un ámbito laboral mayormente. Sí, pero ¿sabe qué pasa? A quien estoy mandando es al empleador y el testigo no va a venir porque su empleador le ha dicho que no venga. Entonces está coaccionado. Su falta de declaración acá y puede ayudar. De repente por ahí, ¿no? Entonces el notario perfecto que permita, de repente por ahí, que venga ese testigo, ¿no? Pero lo cierto es que sería algo excepcional. Lo normal es que si alguien ofrece algo, en este caso el testigo que es un ejemplo didáctico, el testigo debería ser traído por el mismo que ofrece. ¿En virtud de qué? En virtud del principio de colaboración. Justamente, las partes son las que colaboran en la actuación de la prueba. Y además en virtud de la carga de la prueba. El artículo 9 establece la carga de la prueba corresponde a las partes. Entonces, son las partes las que deben su medio probatorio traerlos.
¿O acaso en que el juez, y por eso que las partes deberían aportar al proceso también la documentación? Claro, hay veces que la documentación no se puede tener, ¿no? Pero por ejemplo, si yo quiero un proceso, traeré las copias certificadas del proceso. Si yo quiero de algo que está guardado en tal parte, las copias certificadas, el proceso certificado de la persona interactiva. Yo tengo que aportar. No es que el señor juez sabe que oficios de tal cosa, oficios de todo. Yo tengo que traer el proceso en virtud del principio de colaboración. Bien, entonces, como ustedes ven, hasta ahora, hay otros jueces que no, otros jueces que todavía ya por regla hacen eso que dice la autora también. Es decir, normalmente yo agarro, recibo mi laboratorio y recién notifico a las partes y lo voy a conformar siempre suspender las audiencias y tenemos audiencias de audiencias. Entonces, la exigencia creo que me parece buena, ¿no? Esto de que, oiga, tú has ofrecido bajo percibimiento que si no lo traes, salvo que me expliques o me expreses una situación excepcional en la cual tú, a pesar de haber ofrecido y haber colaborado, de repente al que le estoy mandando es su empleador y no lo deja venir. Por ahí podría ser, ¿no? Entonces ahí sí tiene un tema de probanza, ¿no? Un tema excepcional. Entonces hay que evaluar cada situación. Bien, principio de inmediación. Bueno, es el mismo que la actuación, ¿no? Pero es el mismo que antes hemos declarado. Importa aquí que toda actuación del medio laboratorio o su resultado debe estar libre de vicios que los hagan ineficaz para poder producir pruebas. Bueno, acá viene una conclusión con el principio de inmediación. Principio para una adecuada debida motivación. Principio de identidad. Enseña que cuando estos ya son principios para una adecuada, o sea, ya son de la etapa de valoración, ¿no? Digamos que hemos dicho que vamos a hacerlo de manera gráfica, de manera didáctica, pero que no significa que únicamente estén en ese momento. Pero obviamente aquí alcanza su mayor desarrollo. Principio de identidad. ¿Qué nos dice? Enseña que cuando en un juicio el concepto sujeto es idéntico al concepto predicado, el juicio necesariamente es verdadero. Tiene estrecha relación con los principios de congruencia y pertinencia. Realmente es casi un poco más de lógica jurídica, ¿no? Es decir, yo tengo que mi motivación tiene que ser adecuada, ¿no? Si digo que si voy haciendo una conclusión de que tal persona de repente es un trabajador, ¿no? Y que tal trabajador por tanto está en el sector público, ya lo voy identificando, ¿no? Y lo que voy a decir es al sujeto y su cualidad dentro del proceso para efecto de resolver, y también lo que digo de ellos, a su predicado. Pero después no puedo contradecirme y decir, bueno, en conclusión, este trabajador del ámbito del sector privado, porque en total dijiste que en el sector público desarrollaste toda una argumentación y después te pones a... Entonces, la identificación plena de lo que se dice del sujeto, o sea, en este caso puede ser del medio probatorio, lo que se dice que va probando, tiene que ser idéntico al momento de valorar. Yo, o sea, si he dicho que de repente la declaración testimonial del testigo tal, sujeto, se ha descrito que ha probado tal cosa, yo después cuando valore y diga, consecuentemente queda acreditado con la declaración de tal, que dijo tal, que está probado que el señor tal le dio. Oiga, pero acá tú dijiste que el señor no reconocía, no había estado en ese momento. Entonces no hay una identidad, ¿no es cierto? O sea, lo que identifiqué antes, esa identidad que hubo antes, la contravine. Afecté el principio de congruencia interna. Interna se llama como los razonamientos que hago al interior del proceso no son razonables, se contradicen. Principio ahí está el principio de no contradicción, ¿no? Es la variante negativa del principio de identidad. La misma cosa no puede ser y no ser a la vez y bajo el mismo respecto. Bueno, además habla sobre este citado por los años, ¿no? En puridad, lo que está diciendo es que justamente, si digo, lo que yo dije que me acreditaba tal cosa, no puede ser esto y a la vez lo contradictorio. O sea, yo no puedo usar un mismo resultado para pretender dos posiciones distintas. O me favorece esta posición o me favorece la posición contraria. Y es el cúmulo ya, ¿no es cierto? De repente las dos partes presentaron los mismos testigos. Correcto, ofrecieron el mismo testigo. Pero y cada quien tiene su versión de lo que va a declarar el testigo. Pero finalmente hay un resultado, una objeción.
Esto decíamos nosotros que el principio de contradicción que funcionaba en la etapa probatoria, en la etapa de dotación de pruebas, era de que las partes tuvieran la oportunidad de confrontar, de contradecir todos los medios probatorios. ¿Para qué? Porque una vez enfrentados se tuviera un resultado, ¿no? El sumo, se puede decir, que es la prueba, que acredita esa confrontación. Declaración testimonial de alguien, pregunta de parte, pregunta de otra parte, finalmente, ¿qué obtengo yo? Eso que obtengo viene a ser la identidad. Que finalmente yo no puedo decir que esto me sirve, acredita esto y acredita ver lo otro. Eso no puedo hacer. Eso sería una incongruencia. Entonces, ya en la parte valorativa, yo no puedo contradecirme. Yo no puedo decir que sirve a los dos propósitos a la vez. Total, ¿qué me acreditó? ¿Esto o lo otro? Porque hay dos posiciones contrarias. Principio de tercero excluido. Entre dos posiciones contradictorias, una necesariamente verdadera y otra falsa. Esto siempre ocurrirá. Esto siempre ocurrirá. Siempre una posición es verdadera y la otra falsa. Bueno, lo cierto es que cuando hablamos de posición, no estamos hablando de toda la pretensión o de todo lo que hemos dicho, sino estamos hablando por ejemplo, si yo enfrento dos cosas, una de ellas tiene que estar acreditada y la otra no. Por tanto, será falsa o verdadera dentro del proceso, en primer lugar, porque es lo que yo voy a obtener ahí. Si esto de acá lamentablemente no coincide con la realidad, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, porque la verdad judicial es la que yo enfrento ahí, en ese momento. Y segundo, hay que tener cuidado porque si yo puedo decir muchas cosas de un medio probatorio, de un resultado, esta es mi posición sobre lo que ya se ha actuado. Este documento acredita que soy propietario, acredita que me he arrendado y acredita que me debe fondos. Esa es mi posición. Pero de repente esta posición tiene varios temas. De repente solamente me ha acreditado que es propietario. De repente me ha acreditado que es propietario y que ha arrendado. Pero de repente no me ha acreditado que le debe cuotas todavía, porque no le pagó justamente. Entonces mi posición en parte es cierta y en parte contraria. Eso no significa que no coincida con esto. Lo que pasa es que tengo tres situaciones que estoy queriendo acreditar. Entonces, bueno, ¿es cierto que soy propietario? Sí o no. ¿Es cierto que la arrendé? Sí o no. No puede decir, no, sí la arrendaste y no la arrendaste. Sí, pero no. Y tercero, bueno, oiga, de repente acreditaste el primero y segundo, pero la falta de pago no. Ah, correcto. Pero eso no significa que una posición esté a medias sí y a medias no. Esto significa simplemente que había varios argumentos ahí y que uno quedó acreditado, otro no. Entonces, en efecto, cada argumento que yo hago, sí o no, verdadero o falso, de acuerdo a lo que se acreditaba en el proceso. Principio de la eficacia o razón. Suficiente. Ley dice en afirmativo todo lo que es tiene su razón y en negativo nada hay razón insuficiente. Esto más que todo es una posición, digamos, filosófica y jurídica a la vez, ¿no? En el sentido de que cómo apreciar, ¿no? O sea, si hay algo, pues obviamente tiene un sustento, una razón de existir, ¿no? Y también dice nada hay razón sin suficiente, nada hay sin razón suficiente, ¿no? O sea, sin sustento debido. Nada existe si no hay sustento debido. Principio, continuamos con esto, unidad del material probatorio. Los medios probatorios admitidos y actuados en el proceso o procedimiento forman una unidad. Y eso está establecido en una norma, ¿no? No me acuerdo qué artículo está en este momento, pero hay que verlo. Por lo que deben ser valorados en forma conjunta, confrontándose uno a uno todos los medios de prueba en concordancia o discordia, siendo la edición final una síntesis. Sí, pues, si hablamos de que el principio de contradicción nos complementa, finalmente los medios probatorios no puedo aislarlos, no puedo yo valorar sacándolo del contexto. El contexto es uno solo. Entonces, todos los medios probatorios en forma conjunta tengo que valorarlos para finalmente resolver. Todos tenemos que evaluarlos. Ahora,
eso no significa que el juez esté obligado a resolver que tenga que referirse a todos los medios probatorios, por si acaso. Se referirá a aquellos que finalmente considere tengan trascendencia para resolver la litis. Porque ha habido cuestionamiento de ese tipo. Oiga, señor, se afectó el debido proceso de defensa. ¿Por qué? Porque el juez, mire, no mencionó nada sobre este medio probatorio, este documento que yo presenté. Pero, señor, ¿era trascendente? No, profesor, no mencionado por eso. No por eso. Pero si no es trascendente para resolver, no significa que tenga que hablar de todo lo que se ha actuado. Yo hago mi sustentación en base a lo que considero necesario, razonable y que le sirve el proceso. Se ha aplicado el principio de utilidad, ¿no? De unidad y todo eso. Entonces, no hay que confundir este principio de unidad de los medios probatorios con pretender que se tenga que hablar sobre todos los medios probatorios que se han presentado. Porque solamente se dará aquellos que tengan trascendencia, ¿no? Y que sirvan para resolver. A este se suma además los principios procesales de mediación, comunidad o adquisición, esta no unidad material probatorio. Claro, o sea, evidentemente aquí podemos sumar, todos los principios están, como dije yo, presentes en todo el proceso. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre la prueba? Entonces, ¿qué podemos decir? Antes dijimos que es la prueba, ahora vamos a decir el concepto de prueba. ¿Qué cosa se mandó la prueba? Bueno, Gustavo Reyes, ¿no? Magistrado también, dice: la prueba juega un rol preponderante en un punto de relación subjetiva regulada en derecho, pues está presente en todas las manifestaciones de la conducta humana. Bueno, es un contexto de prueba a nivel general, que decíamos al principio, ¿no? En verdad, en toda parte de la relación humana está, ¿no? En el proceso se dice: la prueba es el medio en el cual las partes demuestran la realidad de los hechos alegados y que permiten al juez conocer los hechos controvertidos para alcanzar convicción sobre su verdad o falsedad. Esto me habla sobre la retención que dicen y los fundamentos de la retención. Para ello sirve el concepto de prueba. ¿Qué es fuente de prueba? La fuente de prueba contiene la información sobre hechos vinculados al proceso y que resultan relevantes para el propósito de las partes, en la tarea de convencer al juez respecto a la veracidad de sus afirmaciones. Bueno, esto es entendible, ¿no? Evidentemente la fuente de prueba es todo aquello que nos va a servir. Ahora, si yo lo utilizo o lo presento, es otro tema. Pero es la fuente, o sea, es donde está. Pero no es la prueba, porque la prueba va a ser el sumo, el resultante, ¿no es cierto? Evidentemente va a existir antes del proceso. Es decir, tiene una preexistencia del proceso. ¿Existe en la realidad? Claro, la prueba tiene que existir en la realidad, no la voy a crear yo, no es una ficción procesal, está en el proceso. Pero está en la realidad y yo lo que hago es traer al proceso para acreditar mi pretensión. Es de carácter material. ¿Qué pueden ser? Cosas, personas, momentos, ¿no? X medio de prueba, fuente de prueba. Medio de prueba. Aquí vienen las figuras. Yo tenía acá esta fuente, este cúmulo de cosas, de hechos, personas que yo tengo aquí que pueden acreditar mi pretensión. ¿Y qué pasa ahora? Yo agarro, no todos, de repente, como no considero todos, entonces agarro unos cuantos y lo llevo al proceso. Llevar al proceso es el medio de prueba, ¿no es cierto? O sea, la fuente de prueba, como se dice, está ahí en la realidad. Yo escojo cuál me sirve, ¿no? Cuál me va a servir como medio para acreditar mi pretensión. Entonces, el mecanismo de actividad que permite llevar al proceso la fuente de prueba. Instrumento que se vale en las partes para probar los hechos alegados o que utiliza el juez para formarse convicción sobre los hechos alegados. Se desarrolla durante el proceso y pertenece a él. Es adjetivo informal. Este término adjetivo ya ustedes saben que en el ámbito procesal se cuestiona mucho, ¿no? Oiga, ¿qué es adjetivo? Adjetivo es aquello secundario.
No es el sujeto, sino es el predicado, lo que se dice, lo que ayuda, ¿no? El ámbito procesal dice los procesalistas, oiga, no pues señor, lo procesal ahora es trascendente, es una rama propia. ¿Qué es eso de adjetivo? Lo procesal no es adjetivo, lo procesal es también una rama importante, ¿no? Pero bueno, es un tema doctrinario, sí, también, ¿no? Lo interesante acá es esto, ¿qué nos sirve? Los medios de prueba pueden ser típicos o atípicos. Bien, entonces queda claro que la fuente de prueba es la realidad, o sea, todo lo que existe realmente en la realidad y que nos puede servir para acreditar nuestras pretensiones, y cuando nosotros lo trasladamos al proceso, cuando lo utilizamos en el proceso para acreditar nuestra pretensión, se convierte en medio de prueba, es decir, es una actividad, ¿no? Entonces, no hay que confundir este tema para efectos de... Entonces, obviamente, la fuente de prueba está en la realidad, el medio de prueba solamente en el proceso, porque si no hago esa actividad, únicamente la puedo desarrollar dentro del proceso, al interior del proceso. Yo no puedo, en el ámbito real, no puedo desarrollar una actividad de medio de prueba porque todavía no hay proceso, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, entonces ya veo que el sábado, difícil. Vamos a continuar ya. Prueba. Bueno, aquí dice qué es lo que es prueba. Es lo que existe en el proceso como razón o motivo de las pretensiones de las partes. Algunos dicen, oiga señor, las pruebas están ante el proceso. No, la prueba no está ante el proceso. Lo que está ante el proceso es la fuente de prueba. Es decir, aquello que me va a servir, que si yo, de repente, para poder acreditar mi pretensión. ¿Cómo lo traigo al proceso? Cuando lo utilizo como medio de prueba, o sea, como mecanismo para efectos de poder acreditar mi pretensión. Y la prueba va a ser el resultante, lo que luego de la actividad probatoria sale, ¿no? Como así en el extracto, después de apretar un montón de frutas, el cúmulo, ¿no? El zumo. Esa es la prueba. Es lo que dice el proceso como razón motivo de las partes. Ahora en el proceso yo tengo que finalizar, formar convicción o certeza. Correcto, se tuvo algo, acredité algo. ¿Y eso es suficiente? No. Ahora viene cómo es que esta prueba forma convicción o ayuda al juez para que resuelva la pretensión en favor mío. O sea, no solamente basta la prueba. De repente lo que yo he probado y queda acreditado, sí, pero el juez no le forma convicción, o sea, no le sirve para resolver la ley de repente. Es el tema. Entonces tenemos aquí certeza, por eso dice, tiene que venir a formar convicción o certeza del juez sobre los hechos acá. La declaración de testigo, la revisión de parte, los documentos admitidos, inspección judicial, realizada, contenida en la respectiva, etc., ¿no? Una multiplicidad, una variedad de las pruebas que se pueden obtener. Finalidad de la prueba. ¿Ven? Entonces, al final, obtuve la prueba, ¿y para qué me sirve? Justamente para esto. Acreditar los hechos expuestos por las partes y establecer la verdad. ¿La verdad real? ¿O la verdad judicial? ¿O la verdad legal? ¿Qué verdad establecemos aquí? Si alguien de repente no supo defenderse adecuadamente, no presentó los documentos en su etapa correspondiente, incluso quiso hacerlo, pero por el principio de preclusión ya no me permitieron, y el juez ya no lo puede considerar porque tampoco no los interna al proceso a través de la prueba de oficio. De repente, lo que se resuelva va a ser en función a lo que se ha actuado de una de las partes. ¿Será verdad real? ¿La verdad que existe en la realidad? ¿O será verdad judicial? O digamos legal. Legal, evidentemente que no, porque no lo establece la ley. La ley dice, yo te establezco derechos, te establezco cómo debe ser el proceso, pero yo no te voy a decir cuál es la verdad de ese hecho, ¿no? Contradictorio. Yo lo que te establezco es normas, conductas, derechos, pero la verdad de cómo ha ocurrido la situación y a quién debe, yo no te digo cuáles, para eso está el proceso judicial. La verdad real, difícil, ¿no? Porque
como le decía yo, en un caso hipotético en el cual la parte demandada no se defendió, se olvidó, no tenía abogado, y de repente tenía los medios probatorios que podían enervar, pero sin embargo ya lo hice, ya se resolvió, ya tengo que resolver, ya sentó todo, entonces ya precluyó la etapa, yo resuelvo, ¿no? En base a eso, digamos que es una verdad judicial, ¿no? Y ahora alguien dirá, entonces, quiere decir que en el proceso no se busca la verdad. Sí, pues es un tema complejo, ¿no? Un tema para reflexión, como se dice. Que no es el caso, simplemente vamos a la posibilidad de desarrollar una actividad probatoria. Bueno, ¿y qué será un objeto de prueba? Es decir, ¿qué cosas vamos a acreditar? ¿Qué podemos? ¿Para qué demostrar la prueba? Objeto de prueba son los hechos. ¿Qué hechos? Humanos, ¿no? Es decir, lo que ha realizado el hombre, conducta de la naturaleza. Si por ejemplo yo estoy yendo, de repente estoy por entregar un vehículo, me lo compró y me dijo que se lo llevara. Ah, correcto, pero por si acaso yo te lo llevo porque tú me lo estás pidiendo, ¿no? Pero no, ya no es mi. ¿Se acuerdan de la responsabilidad? Es bien compleja, ¿no? Esa responsabilidad, ¿hasta dónde está el riesgo? ¿No? Entonces, de momento que lo compro, me dice, bueno, ¿me lo puedo llevar? Ah, ya te lo llevo. Y ocurre un terremoto en la plaza del Pasamayo, y se cae la arena todo y se valoró el vehículo, ya no sirve. O se destruyó. Y empieza a figurar. Entonces, un hecho, tendría que acreditar que ese hecho de la naturaleza, que ha provocado una consecuencia jurídica, es decir, es un hecho jurídico relevante, ha determinado que no cumpla mi obligación. Ese sería un hecho de la naturaleza, ¿no es cierto? Cosas como objetos materiales. La costumbre también, porque hay que entender lo siguiente, o sea, el ordenamiento jurídico, se dice que el ordenamiento jurídico es pleno, goza del principio de plenitud. ¿Qué significa esto? Que el ordenamiento jurídico nos sirve para resolver todo. Pero lo cierto es que no todas las conductas, no todas las situaciones, no todas las realidades y conflictos están establecidas en la norma. La norma nos sirve, por eso que establece principios, establece reglas también, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? Y que nos sirven también para poder resolver un conflicto. Entonces, muchas veces la costumbre, cómo se ha actuado, cómo se actúa normalmente. Por ejemplo, yo voy a comprar al mercado. Compro en el mercado, hago mi montón de compras en el mercado. ¿Me dan boleta en el mercado? No, no es cierto. Normalmente no me dan boleta. Y de repente he comprado varios kilos de repente tengo una parrilla, he comprado 50 kilos de carne. Listo, le pago al señor. Me los ha cortado, todo un adicional, 5 soles más por cortarlo, ¿no? Oiga, doble bolsa, ya listo, 10 soles más. ¿Bien? Y todo eso es una transacción comercial. Pero eso también sale como 200 soles. Para ustedes más que van al mercado, yo también voy a una liga. El tema es que es una transacción comercial, válida, legal, ¿correcto? Y de repente me estoy saliendo al mercado y la señora dice, señor, un momentito, el señor no me ha pagado. O de repente me dice, yo no le vendí de ese carro, se lo está llevando. Entonces, ¿dónde recurrimos? A la costumbre, ¿no? Normalmente es costumbre no tocar boletas. Es costumbre que cuando tú ya me das todo es porque ya te pagué, porque tú no vas a cortar la carne, vas a envolverla todo y al final vas a cobrar. Bueno, a veces hay confianza, ¿no? Pero normalmente cuando es algo que sea casero, ¿no? Si no eres casero, pues no te va a cortar, sacar el esto y cortar todo porque primero le pagas y luego te lo cortas, porque también el tema es que ¿qué tal si después alguien dice que no me gusta, no te lo compro y te lo voy? Después que no todo fileteado. Entonces son temas, cómo nos sirve la costumbre para resolver esas situaciones. O sea, cómo nos comportamos normalmente en ese caso.